La Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús tiene el honor ahora de estar ahí en su hogar y presentar Joyas Eternas, que es un programa donde se tocan diferentes temas que son tocantes a la Biblia, ¿verdad? Puramente Biblia, y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a ustedes, muchas cosas de la Biblia, y estamos hablando acerca de la alabanza y la adoración y de cómo el Señor enseña a sus discípulos y les dice: ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Hermano Nando, buenas noches. Buenas noches, hermano. Aquí vamos a seguir con este tema interesante, ¿verdad? Yo creo que es un tema que pues nos llevaría mucho tiempo, muchos programas para abarcarlo, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo aprendiendo cómo se hace en el cielo, cómo es que se adora en el cielo, cómo es que se alaba en el cielo. En Apocalipsis 5, que es la parte de cómo se hace en el cielo, las cosas que se quedaron escritas, lo que sucede en el cielo, hay en Apocalipsis 4, pues aquí vamos a leer algunas cosas interesantes que pues yo creo que nos van a servir mucho, especialmente a todos los grupos de alabanza, ¿verdad? Aunque esto está escrito para todos, porque no hay excepción. Aprendimos que nadie está exento de alabar y adorar, ¿verdad? Tanto grandes como pequeños, multitudes deben adorar a Dios. Entonces en Apocalipsis 5, si leemos, dice así, Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hay sonidos de trompeta ahí en el cielo, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Yo quiero detenerme un momentito ahí, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros debemos procurar cuando nos acercamos a Dios en alabanza y adoración es estar en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque Dios es Espíritu, ¿verdad? O sea, tenemos que tener, si usted fuera Espíritu y yo fuera carne, ¿cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo comunicarme con un ángel ahorita que está aquí, pero que es espiritual, y nosotros somos carnales? Entonces el punto aquí es, al instante, o sea, debemos de tener esta habilidad, no sé si es habilidad nuestra o es misericordia de Dios, pero debemos de buscar tener el estar en el Espíritu lo más pronto posible en el culto, ¿verdad? Hermanos, ustedes que son ovejas, busquen cuando lleguen, vayan, tal vez deberíamos de tener la expectativa de que Dios está ahí, y eso nos haría mucho, nos serviría mucho para estar en el Espíritu, ¿verdad? El Salmo 22:3 dice: tú empero eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. O sea, ¿por qué enfatizó que era santo? Porque necesitaba que la alabanza de su pueblo fuera en santidad, ¿verdad? Al igual en Juan capítulo 3 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu. O sea, es como una condición, ¿ya? Dios está aquí arriba, es espíritu, entonces yo debo adorarle, debo subir a la condición de espíritu. Por eso más adelante vamos a ver que habían unos seres vivientes que tenían alas, por ejemplo. Entonces debemos volar, debemos ir a la parte espiritual de Dios para poder comunicarnos directamente con Él y poder llevar nuestra alabanza y nuestra adoración, no como lo hace un árbol, por ejemplo. Dice que los árboles alaban, que los montes alaban, que los monstruos marinos alaban. El Salmo 149 dice eso. Pero nosotros no somos eso. Nosotros somos hijos de Dios que le debemos de adorar en una misma condición, ¿verdad? En espíritu. Al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Qué opinas de esto, pastor? Sí, lo que pasa es que hablar de cosas espirituales en el idioma que tenemos es muy limitado. Hay cosas que nosotros no podemos explicar sino con experiencia. Solo invitar a la gente a que procure la experiencia, porque ¿cómo poder describir cuál es el estado? ¿Cómo sé yo cuando ya estoy en el Espíritu en un culto? Pero en la cárcel de Patmos
Juan no estaba en el Espíritu, pero cuando acontece lo que él está narrando, al instante estuvo en el Espíritu. Entonces hay momentos en los cultos en los cuales de repente nos ponemos en el Espíritu. Y es cuando tenemos que aprovechar para expresar nuestra adoración, nuestra alabanza. Digo en un culto porque estamos hablando de culto, pero eso puede ser en la oficina, puede ser en la casa, en la calle, en su coche, donde sea. Estamos hablando específicamente de cuando estamos en un culto, porque es el tema que estamos tocando durante esta semana. Entonces, al hablar del culto, algo que tenemos que procurar es esa experiencia de poder estar en una condición donde ya no nos interesa nuestro cuerpo, no nos interesa si me voy a ver bien llorando o no, no me va a interesar si me veo bien saltando o no. No me va a importar si la gente que vino nueva se va a escandalizar porque yo de repente voy a hablar en lenguas o de repente voy a ¿cómo se llama? A tener una comunión. Pero es que al final yo vine a tener comunión con Dios. Yo no vine a agradar al vecino, no vine a ¿cómo se llama? A que la gente que tiene tiempo de estar en la iglesia, pero que no quiere meterse con Dios, se escandalice por el informe de alabar a Dios. Sencillamente, uno tiene que entender que la condición para adorar y que Dios está buscando adoradores, así como el Hijo está buscando pecadores para salvarlos, el Padre está buscando adoradores para deleitarse con ellos, para agradarse con ellos y desde luego bendecirlos. Los primeros beneficiados en la alabanza y en la adoración no somos nosotros, no es Dios, somos nosotros. Hay gente que cree que le va a hacer un favor a Dios con alabarle. Vimos en el tema pasado que miriadas de ángeles le adoran. En el cielo, si algo sobra, son adoradores, son multitudes de diferentes estirpes creativas de Dios. Entonces, si Dios tiene cantidad de gente que le adora, extrañará mucho si yo no le alabo, si no le adoro. Que hay gente que dice, ya no voy a ir a la iglesia, como quien dice, Dios va a perder una gran joya, un gran cantor, un gran servidor. A Dios le sobran servidores, a Dios le sobran adoradores. Si los beneficiados, cuando la Biblia dice alaba a Dios, Dios cuando pide algo no es porque Él quiera beneficiarse, sino porque es la puerta dimensional para poder bendecirnos a nosotros. Amén. Hablemos por ejemplo de las ofrendas. Uno cree que Dios se va a beneficiar con nuestras ofrendas. Si Dios es el dueño del oro y de la plata, si Dios es el dueño de todo, ¿cómo se va a beneficiar Dios de que yo traiga una ofrenda a Dios? Dios no se beneficia, pero es la puerta dimensional que permite que Dios me bendiga a mí. Cuando yo le doy a un pobre, a un necesitado, sí le estoy beneficiando a él, pero el beneficiado soy yo, no es él. Porque a través de esa acción, yo estoy abriendo una puerta dimensional para que Dios me bendiga a mí. Entonces, todo lo que en la Biblia, cuando yo me abstengo del pecado, cuando nos abstenemos de mentir, de robar, de estafar, de cualquier tipo de pecado que se le ocurra, nosotros no es que estamos beneficiando a Dios o a la persona, sencillamente somos nosotros mismos, porque a través de esa omisión estamos activando que el reino de Dios nos bendiga. Somos nosotros los beneficiados. Entonces, cuando venimos a la iglesia a alabar y a bendecir a Dios, no es que Dios esté necesitado y que se alimente de nuestra alabanza. ¿Cuántas veces yo he oído a gente que dice, Dios se alimenta de tu alabanza? Eso es mentira. Dios se va a comer ahorita tu cántico. Dios no come eso, hombre. Dios no se alimenta. Somos nosotros los que nos alimentamos. Somos nosotros los que nos bendecimos. Y que Dios sí se complace en bendecirnos, eso es cierto. Pero tiene que haber una acción nuestra para que esa bendición caiga sobre nosotros. Y una de las acciones para que nos caiga la bendición de Dios es la alabanza y la adoración. Claro, dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad?, sino mejor embriáguense del Espíritu, que eso es lo que debemos de estar ávidos en el Espíritu en cualquier momento, ¿verdad? Que cuando caiga la gloria del Señor, es más, qué bueno sería llegar a la iglesia, no como un leño apagado, sino ya un leño encendido, ¿verdad? Ay, qué bueno que tocó ese tema, hermano. Hay mucha gente que dice, voy a ir a la iglesia porque porque voy a alegrarme porque estoy muy triste. Voy a la iglesia a avivarme porque estoy desavivado. ¿Cuándo va a haber un retirito? Porque ya perdí las energías que cargué cuando fui al retiro pasado. Como que los retiros son recargas, como que fuéramos baterías recargables, hermano. Mire, es muy claro que nosotros el avivamiento no lo tenemos que ir a recoger a una iglesia, a un culto,
porque entonces caemos al emocionalismo. El avivamiento yo lo tengo que llevar de mi casa a la iglesia. El primer adorador de culto es Abraham en la Biblia. Él dice, yo y el muchacho iremos y adoraremos al monte. Entonces dice que Abraham va a adorar, pero Isaac le dice, papá, el fuego lo traemos de la casa. Pero se nos olvidó el cordero. ¿Qué está diciendo? Que el fuego, el avivamiento, nosotros tenemos que llevarlo de la casa al monte donde adoramos, de la casa a la oficina donde laboramos, de la casa a la iglesia donde me congrego. No es de que en la iglesia voy a encontrar el fuego, sino que yo ya debo llevar de mi casa el fuego para el lugar donde yo me congrego. Hacerlo al revés es hacer un emocionalismo y depender de emocionalismos, que es lo que ha dañado mucho a la iglesia evangélica. Que la gente solamente llega a avivarse a un culto, echarse una buena danzada, una buena gritada, cree que ya cumplió, y ese fuego del culto le va a durar mientras más o menos la emoción, la emotividad le dura. Y entonces ya para el martes ya casi no tiene gasolina, para el miércoles se le acabó, el jueves ya es un carnalote, el viernes no digamos, y el sábado ya parece consuegro de Satanás, pero el lunes ya volvió otra vez a avivarse. O en el retiro se vuelve a avivar. Por amor de Dios, el avivamiento se vive personal en la casa. Y de la casa a los avivados vamos alegres al culto. No es lo que dijo David, que nos está repasando mucho. Yo me alegré, no me voy a ir a alegrar. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa de Jehová. No había pisado los umbrales de la casa de Dios. Y ya David con sus compañeros iba bien contento. ¿Por qué contento? Porque va a encontrarse con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios tangible, con un Dios perceptible, con un Dios que no se cansa de bendecirnos, hermano. Yo no entiendo a Dios. Mire, hay cosas que yo no entiendo. No entiendo a Israel, no entiendo a la iglesia y no me entiendo a mí. Que teniendo un Dios tan grande, nos atrevamos a desagradarle. No entiendo mi corazón, no entiendo mi alma. ¿Cómo es posible que teniendo un Dios tan grande en amor, tan prodigioso para darnos, para bendecirnos, cómo es posible que le faltemos el respeto? No entiendo mi alma, no entiendo a la iglesia y no entiendo a Israel. No entiendo al hombre. Pero lo que jamás entenderé es un Dios que, pudiendo fulminarnos, nos tiene paciencia y todavía se atreve a explicarnos su palabra. Y todavía se preocupa porque nosotros seamos los bendecidos. No entiendo al hombre, pero jamás entenderé el amor de Dios, que a pesar de ser como somos, no deja de bendecirnos, no deja de amarnos. Su gloria no decae, su amor no decae, su paciencia no decae. Ese Dios vale la pena. No que vayamos con parsimonia a alabarle, no que vayamos hasta de mal humor a alabarle, que vayamos con toda la disposición, avivados a bendecir su santo nombre. O que por otro lado, ¿verdad? Digamos, voy a llegar un poquito más tarde para que ya haya pasado la alabanza. Yo solo llego a lo más importante, que es la palabra, ¿verdad? Yo no estoy menospreciando la palabra, para mí la palabra es fundamental, pero la palabra hasta cierto punto, la palabra punto, es lo que recibes. Es lo que me dan, ¿verdad? Pero lo que voy a dar, ¿pero qué das? Por eso se llama culto, ¿verdad? Y un culto es ir a dar, ¿verdad? Ir a adorar. Entonces, esa es la expectativa, yo le llamo expectativa, de llegar a un lugar donde está alguien, ¿verdad? En este caso, yo tengo la expectativa, salgo de mi casa, voy a ir al culto porque yo me voy a encontrar con Dios y ahí se va a manifestar y ahí voy a ver su gloria y algo va a pasar en mi vida, ¿verdad? Y yo quiero que Dios haga lo que quiere en mi vida. O sea, esa es la expectativa que debemos de llevar de nuestra casa. Interesante esta historia de Abraham cuando él va con el fuego de la casa. Porque cuando nosotros hablamos en este versículo, en este pasaje y en esta historia, es la primera vez que en la Biblia que se habla de adoración. Por lo menos en la Biblia escrita, ¿verdad? En lo que está escrito. Se habla de adoración, y cuando uno ve el génesis de las cosas, usted nos enseñaba uno de estos días, como empezó la iglesia, así va a terminar. Entonces,
el principio de algo es muy importante porque probablemente va a ser el final de ese algo. Así es. Entonces, en este caso... ¿Cómo inicia la adoración? ¿Cómo inicia aquí? Con un hombre avivado en su casa. ¿Cómo tiene que terminar el adorador de sus últimos días? Adorando en su casa. Exactamente, exactamente. Y eso del fuego me impresiona, ¿verdad? Llevando el fuego de la casa. Llevando el fuego. Una invitación a todos ustedes que nos están escuchando, que busquemos, yo creo que con la intimidad, oremos, con la devoción, ¿verdad? Que alabemos, que adoremos, que tengamos expresiones de alabanza en nuestras casas. Exactamente. Y de la casa a donde sea. Exactamente. Qué interesante. Algo interesante, porque mire, que siempre hay, aparentemente en la Biblia, hay como que errores. Porque yo sé que a usted le enseñaron que cuando uno va a hacer una descripción de la gente que está alrededor, uno siempre se menciona de último. Exactamente. Uno nunca dice yo y mi casa, yo y fulano, yo y Hugo, estamos en el programa. Siempre decimos primero la persona que nos acompaña y de último nos ponemos y yo. Y cuando uno no decía las cosas en este orden, y uno decía yo y mis amigos, el burro por delante, le decían a uno, ¿eh? Sí. Bueno, como para modificar, que uno tiene que describir primero a los que están con uno y luego uno. Por cortesía. Por también, cortesía, ¿verdad? Por deferencia. Pero en la Biblia, Abraham dijo, yo y el muchacho adoraremos. Alguien le diría a Abraham, el burro por delante. No. En la Biblia no hay nada ocioso. Está hablando de que los líderes, ya sea de casa, papás, ya sea de iglesia, los pastores, ministros de Dios, ya sea donde sea, somos los que tenemos que ser los primeros como ejemplo de adoración y luego los que están detrás de nosotros. ¿Cómo decirle al hijo, adora, nunca me ha visto adorar? ¿Cómo decirle al hijo, voy a ir a adorar a la iglesia? Nunca me ha visto cómo se adora. Y después que yo le diga, adora, tú levanta las manos, tú haces esto. No se puede. Porque uno, en el contexto bíblico, yo y el muchacho adoraremos. Abraham está diciendo, yo soy el modelo de mi hijo de cómo se adora a Dios. Entonces, una invitación, estamos muy invitativos. Invitemos a todos los que somos autoridad, padres de familia, a que seamos los modelos de adoración. Ya nos han visto hacer ejercicio, nos han visto en actitudes carnales. ¿Cómo no ahora enseñarles un modelo de cómo se alaba y cómo se adora de acuerdo al modelo que traza la Escritura? Exactamente. Un ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y en este caso es algo que nos puede ayudar para traer el fuego de la casa. El fuego de la casa. Eso es, yo estoy incluso hasta pensando en cómo voy a preparar y toda la cuestión, pero más que todo para enseñar a esta gente. Hay una cosa, hermano Huguito, también, que porque tenemos televidentes donde los papás no son adoradores. Y a lo mejor jovencitos, bueno, a muchos nos tocó en nuestro tiempo y en su momento ser los gedeones. Cuando hablo de gedeones, hablo de Gedeón, que el papá de Gedeón era un idólatra. Él tenía la imagen de Baal y de Acera en su casa, y todo el pueblo llegaba a adorar e incensar a Baal y Acera. O sea que diríamos que el ocultista y el idólatra de la ciudad eran los papás de Gedeón. ¿Y cómo es que Dios escoge de ahí, verdad? ¿Cómo no fue a escoger Dios de los sacerdotes? Fue a buscar del hijo, del brujo del pueblo, del hijo del idólatra del pueblo. Fue a buscar al hijo para levantarlo como un guerrero que va a dar la retirada a los madianitas y que va a liberar al pueblo de Israel no solo del yugo de los madianitas, sino de un yugo más terrible, que era el yugo de la idolatría y del ocultismo. Entonces Dios escoge a Gedeón, siempre Dios escoge lo vil y lo menospreciado, dice la Escritura. ¿Cómo se atrevió a usar a Gedeón? Entonces alguien dirá, mire, mis papás no van a la iglesia, hasta hablan mal de los pastores, que se roban los diezmos y toda la cosa, o mi papá es alcohólico, es adúltero, lo que sea. No importa si eres, si tus papás son los ocultistas del pueblo, los borrachos de la ciudad, no importa quiénes sean tus padres, tú puedes ser un Gedeón. Que levantes un altar a Dios, porque si algo hizo Gedeón fue un levantador de altar y de adoración al Dios verdadero, y derribó los altares de sus padres para establecer en Israel una prueba
de que esos dioses de madera no eran dioses, y que a Dios, como nos enseñó Jesús, Dios es espíritu, y que si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarle en espíritu, sin íconos, en espíritu. No es en la carne, no es por algo visible que yo voy a llegar a Dios, no, en espíritu y en verdad. Y puede levantarse cualquier jovencito o jovencita que en su casa no lo tiene, y en su momento, en el caso mío, lo fui, ¿va? Que en la casa todo el mundo pegó el grito al cielo. Ahí sí que como voz de trueno, cuando yo me convertí y dejé a un lado las formas idolátricas de culto a Dios, y empezamos a conocer la adoración y el culto a Dios en espíritu. Entonces, si no hay un papá, si no hay un esposo o una esposa que quiera buscar a Dios, eso es personal, hermano. Pero el fuego, el avivamiento, lo tengo que llevar de mi casa a la oficina, al lugar de estudios, al lugar donde me congrego, es de la casa. Ahí nace el avivamiento. ¿Dónde? En las intimidades que tengamos con Dios. Claro. En la intimidad, y intimidad es intimidad, ¿va? No, yo no voy a hablar de mis intimidades, pero yo sé que usted tiene una intimidad, como todos los creyentes tenemos una intimidad con Dios. Y esa intimidad jamás tenemos que perderla. Podemos perder incluso la congregacional, pero nunca esa intimidad, ese fuego particular, eso nunca debe pagarse. No es pretexto entonces tener una descendencia mala, ¿verdad? No, jamás. ¿Verdad? Ahí se puede levantar el ejemplo, por ejemplo, Josías. Creo que fue Josías el mejor de los reyes en todo tiempo. Del peor de los padres. Pero del peor de los padres. Dice que su papá buscaba la forma de incomodar a Dios, dice. O sea, voluntariamente buscaba la forma de incomodar a Dios. O sea, fue el peor de los padres. Entonces, sí se pueden levantar. Muchos de ustedes del peor de los padres sale el mejor de los reyes de Israel. Exactamente. Entonces, creo yo que pues no hay ninguna excusa. Bueno, Dios es y Dios. del peor esposo de Nabal sale una sabia Abigail. O sea que no hay pretextos. Exactamente. Y de tener una mujer tan deleznable y tan, no sé cómo llamar a la esposa de Job, de Jovita, porque no sabemos el nombre de ella, ¿va? Pero de tener una esposa tan mala, tan perversa, sale un Job adorador. Entonces el hecho de que mi mujer no quiera jalar, no, pues no va a jalar yo. El hecho de que mi marido no quiera, yo también voy a quedar con él. Que mi papá no quiera, no, momentito, esto es personal e individual, totalmente, la intimidad con Dios. Por eso dice Juan, en el instante estaba yo en el Espíritu. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero tocar un punto por acá que también me llama la atención, que pasa en el cielo. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían, estoy en el 4:8 de Apocalipsis, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Un día hay muchas canciones donde hablan de santo, ¿verdad? Pero yo canté una donde solo santo, santo, santo se decía. Santo, santo, santo. Y una muchachita, una jovencita, dijo, qué aburrido decir santo, santo, santo y solo santo. Entonces me molesté un poco. Eso no va a ir al cielo. Entonces le dije, no te vas a ir al cielo, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Te vas a ir al infierno, le dije yo así, bravo. Entonces, porque en el cielo se dice todo el día tiempo, santo, 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 le digo yo. No vas a poder estar en el cielo, te vas a aburrir y te van a mandar de regreso. Yo un día le pregunté al señor hermano Huguito, ¿por qué eso? ¿Por qué día y noche santo y no dicen otra cosa? Yo le decía al Señor, estamos mejor aquí abajo. Aquí te decimos digno, te decimos poderoso de mil formas. Y allá solo santo y santo y santo. El Espíritu me explicaba que ni porque le digamos día y noche por una eternidad santo, 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 vamos a describir realmente en nuestro idioma lo que realmente es la santidad de Dios. Amén. Excelente. Cuando dice, y los 4 seres vivientes que eran los adoradores, dice que tenían alas. Esto es una característica, ¿verdad? Una característica. Entonces, yo creo, y vamos a apuntalar este asunto de no ser tan sobrios en la iglesia. De no ser tan sobrios, sino de volar. Volar un poco. Hay que volar. Para las alas sirven para volar. Habían seres vivientes que tenían alas para volar.
¿verdad? Entonces, en la iglesia, usted llegue con las ganas de volar, de elevarse a la condición espíritu, ¿verdad? Para que sea legal que seamos un Dios espíritu con una adoración en espíritu. Y también tenían ojos por dentro, ya tenemos poco tiempo, tenían ojos por dentro, y eso a mí me enseña de que no solamente es mi forma de alabar física, corpórea, sino también mi interior es muy importante, mi amor, mi santidad, todo lo que yo busque. Mira, hermano, cuando habla hay que verse dentro, ¿verdad? Exactamente. Cuando dice que los seres vivientes tienen ojos por dentro, ¿para qué querrá Dios meterle a seres vivientes ojos adentro? Para que conozcan su interior como Dios lo conoce. Y Dios nos puso el Espíritu a nosotros con ojos para que podamos ver desde el Espíritu cómo es nuestro interior y cómo nos ve Dios. Porque cuando hablamos de adoración, qué bonito es levantar manos, qué bonito es cantarle, quebrantarse en su presencia, pero el adorador tiene que verse por dentro, tiene que ver qué clase de vida tiene, qué clase de pecados, ¿no habrán pecados ocultos? Tiene que ver si no de repente hay rencores en el alma, en el corazón. Y entonces tener ojos por dentro, el Espíritu nos está hablando, miren, si ustedes van a ser adoradores, que van a decir en los templos, santo, santo, santo es el Señor, tienen que tener ojos adentro, es decir, tienen que tener una introspección y verse para adentro, y ver que realmente, cuál es su condición interna, porque de la condición interna depende de la calidad de adoración que vamos a dar. Por eso tenemos que pasar primero por el acto, es decir, limpiar nuestras conciencias en la sangre de Jesucristo. Por eso los adoradores tenemos que limpiarnos de adentro de conductas que estamos teniendo antibíblicas, de expresiones antibíblicas que tengamos, de omisiones antibíblicas que tengamos, de todo lo que sentimos que no va de acuerdo a la palabra, de todo lo que hablamos que no va de acuerdo a la palabra, de todo lo que manifestamos que no va de acuerdo a la palabra, y tenemos que limpiar nuestro corazón para ser adoradores en espíritu y en verdad, porque tenemos que realmente entender que si a esos adoradores les metieron ojos, a nosotros también nos están metiendo ojos adentro, para que podamos ver cómo está nuestra condición delante de Dios antes de dar el primer do, re, antes de dar la primera nota en nuestras gargantas, haber arreglado lo de adentro. Y entonces con toda libertad fluir de adentro hacia afuera con nuestro Dios. Amén. El tiempo se nos ha terminado, ¿verdad? Caray. Pero vamos a continuar. Yo creo que hay muchas cosas más que podemos aprender acerca de cómo agradar a Dios con nuestra alabanza y nuestra adoración. Alguien decía, yo no quiero venir y adorarte, yo quiero ser adoración. Entonces eso ya implica todo mi ser es adoración para ti. Caray, qué bueno. ¿Verdad? Sin necesidad de estar diciéndole nada, mi vida es adoración, y eso es algo más profundo todavía, porque yo puedo verme internamente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.